Elara Thorne no tenía motivos para detenerse en aquel pueblo ese día. Su carro, cargado con lo esencial, seguía un camino trillado por la costumbre y la necesidad, pero no por el capricho. No buscaba provisiones, ni herramientas, ni nada que justificara una desviación de su ruta habitual. Sin embargo, el viento, un mensajero invisible de presagios, cambió su dirección de manera abrupta. No fue una ráfaga cualquiera, fue un susurro persistente que se coló bajo su sombrero, una sensación más que una idea concreta, que la impulsó a girar las riendas de su caballo hacia la plaza central. Allí, la escena que se desplegaba ante sus ojos era un cuadro de desolación. 3 figuras infantiles permanecían inmóviles, como estatuas de piedra, con sacos toscos cubriendo sus cabezas y sus pequeñas manos atadas a la espalda. A sus pies, un cartel rudimentario, pintado a mano con trazos inciertos, proclamaba su condición: huérfanos, sin nombre, sin edad. Elara descendió de su carro sin pronunciar palabra. Sus botas resonaron con una firmeza que no pedía permiso, sino que afirmaba una presencia. Al principio, la multitud, absorta en el macabro espectáculo, apenas la notó. La conocían como la viuda silenciosa, una figura solitaria que aparecía y desaparecía sin interactuar. Pero esta vez, su andar era diferente. Se dirigió directamente hacia el centro de la aglomeración, y algo en la intensidad de su mirada hizo que todos, uno a uno, voltearan a verla. El subastador, un hombre de rostro enrojecido y tirantes ajustados, tosió con incomodidad. Se dirigió a ella, preguntándole si estaba allí por alguno de los niños. Elara no respondió, simplemente acortó la distancia que la separaba de los pequeños. El mayor de los 3, Kyle, quizás de 11 o 12 años, se balanceó apenas, manteniendo una postura de resistencia. Ryan, el del medio, mostraba un ojo amoratado, un testimonio mudo de su sufrimiento. Finn, el más pequeño, de apenas 6 años, giró su cabeza hacia donde ella estaba, una acción casi imperceptible, pero cargada de una curiosa expectación. El subastador, nervioso por la interrupción y la presencia imponente de Elara, continuó su monólogo, enumerando las supuestas deficiencias de los niños. No estaban entrenados, no hablaban mucho, no lloraban, no habían comido desde el amanecer. Advirtió que no debían ser desatados, que podría ser peor, que tal vez ni siquiera hablaban. Insistió en que nadie sabía lo que estaba comprando. Elara, impasible, ignoró sus palabras. Introdujo la mano en su abrigo, extrajo su viejo bolso de cuero y sin la menor vacilación depositó una cantidad de monedas de plata en la palma del subastador. Su voz, clara y resonante, declaró su intención: los 3. Un silencio sepulcral cayó sobre la plaza. El hombre, desconcertado, repitió la palabra indulto. Ella asintió, su mirada fija. «Desátalos», ordenó. La multitud contuvo la respiración. El subastador tragó saliva, sacó un cuchillo y, uno a uno, fue retirando los sacos de las cabezas de los niños. Kyle reveló unos ojos pálidos, firmes como el hielo. Ryan evitaba la mirada de todos. Finn, al verla sin la tela que le cubría el rostro, murmuró con una certeza asombrosa: «Señora Thorne». No fue miedo ni sorpresa, sino un reconocimiento íntimo, profundo. Una mujer entre la multitud se preguntó en voz baja cómo el niño la conocía. Pero Elara no respondió. Simplemente colocó su mano sobre el hombro del pequeño, luego en el de Ryan y finalmente en el de Kyle, y les dijo: «Vengan conmigo». El subastador intentó advertirle que ni siquiera sabía sus nombres. «No los necesito», replicó ella, y comenzó a caminar. Cabalgaban en silencio, Elara al frente, los 3 niños en la parte trasera del carro,
sus miradas fijas en el camino y las rodillas apretadas contra el pecho. Ninguno habló, ninguno preguntó a dónde iban, y ella no ofreció consuelo. Aún no. Elara Thorne comprendía algo que muchos olvidaban. Cuando alguien ha sido herido profundamente, ofrecer afecto demasiado pronto puede sentirse como una intrusión, una forma de violencia. Su casa se alzaba al borde del valle, donde los pinos crecían más altos y el arroyo corría frío entre las piedras. No era una morada hermosa, ni mucho menos nueva. El granero se inclinaba precariamente y las ventanas no habían sido limpiadas en meses, pero era suya y seguía en pie. Al llegar detuvo el carro frente al porche. «Adentro», indicó sin levantar la voz. Kael fue el primero en saltar, ayudando a sus hermanos a bajar sin queja, sin palabras. Entraron como sombras, con pasos silenciosos y los ojos clavados en el suelo. Dentro, la estufa aún conservaba el calor de la mañana. Elara puso agua a hervir. Luego sacó un tarro de frijoles secos, un saco de harina, y comenzó a preparar algo con manos firmes y eficientes. «Siéntense», les indicó. Los niños obedecieron en silencio. Mientras revolvía la mezcla, los observaba de reojo. Había algo en sus posturas, en la manera en que respiraban, que le revelaba todo lo que necesitaba saber. Miedo, resistencia, alerta. Pero también una chispa de algo más, quizás esperanza, o algo que apenas comenzaba a parecerse a ella. Le preguntó al más pequeño su nombre. Él dudó un instante, luego susurró, «Finn». Ella asintió. Luego preguntó a Rian, quien respondió sin levantar la vista. Finalmente se dirigió a Kael, quien la miró sin parpadear antes de responder. Ella regresó al sartén, vertiendo la mezcla con una cuchara mientras hablaba. Se presentó como Elara. Le recordó a Finn que había dicho su nombre y le preguntó cómo lo sabía. Él se encogió de hombros. Simplemente lo sabía. Ella inquirió si alguien le había hablado de ella, si se habían conocido antes. Elara se detuvo. «¿Entonces cómo?» El niño sostuvo su mirada. Era demasiado pequeño para mentir, pero había algo en su voz que no podía ser inventado. Lo había escuchado mientras dormía. Una señora lo había dicho. «Elara Thorne vendrá. Ella te llevará a casa». Las palabras de Finn dejaron la cocina en un silencio denso. Elara no reaccionó de inmediato. En su interior, algo se había contraído. Porque esas palabras, exactamente esas, eran las que ella había susurrado tiempo atrás de rodillas y sola frente a la tumba de su esposo. «Que alguien me necesite de nuevo, que alguien diga mi nombre». Ahora, un niño lo había dicho sin que ella lo pidiera, y eso la sacudió más que cualquier tragedia pasada. Kael se tensó. Declaró secamente que no le importaba cómo supiera su nombre, pero si ella iba a hacerles daño, que lo hiciera ya, sin alargar el sufrimiento. Elara giró lentamente desde la estufa. Afirmó que no les haría daño. Kael replicó que todos decían eso. Ella no discutió, simplemente dio vuelta a los panqueques. «Bueno, entonces no lo diré más», concluyó. Les sirvió sin ceremonia. Comieron con la urgencia de quienes no sabían si habría otra comida. No hubo conversación, solo el sonido de los tenedores, el crujido del pan y una paz tensa flotando en el aire. Cuando terminaron, Elara sacó mantas y las colocó junto al hogar. Les informó que dormirían allí esa noche y que había ropa limpia en el baúl. Habló como quien dicta una orden, no una invitación. Añadió que si alguno de ellos corría, ella no iría tras él, pero dejaría la lámpara encendida por si decidían volver. Subió las escaleras, pero al llegar al primer escalón se detuvo. Sin girarse dijo, «Mañana hablaremos de lo que sigue». Esa noche, ninguno durmió del todo, ni ellos ni ella. Las palabras de Finn
las de aquella misteriosa voz nocturna, no dejaban de repetirse en su mente como una profecía o una súplica respondida. Y en algún momento, el ara se descubrió hablando en voz baja, casi sin querer: «Deja que alguien diga mi nombre otra vez». El amanecer llegó sin ruido. Las nubes grises seguían pesadas sobre la casa, como si el cielo mismo hubiera pasado la noche en vela. El ara apenas había dormido, pero cuando el gallo cantó flojo y sin entusiasmo, ya estaba abajo, vestida y avivando el fuego como si fuera cualquier mañana, aunque sabía que no lo era. Los tres chicos seguían en la misma posición donde los dejó. Finn, acurrucado junto a la estufa con el pulgar pegado al labio sin llegar a chuparse, solo sostenía ese gesto como quien necesita un ancla para resistir la noche. Ryan, rígido sobre su espalda, con las manos cruzadas en el pecho, como si esperara que lo sacaran a la fuerza. Kyle en un rincón, con las rodillas al pecho y los ojos clavados en la puerta. No dormía, la vigilaba. El ara preparó agua tibia y comenzó a mezclar jabón en un barreño. No preguntó quién tenía hambre, lo sabía. No preguntó quién necesitaba limpiarse. Eso también era evidente. Tampoco los abrazó. No todavía. Colocó una pila de camisas dobladas junto a la estufa. Su voz fue firme, sin ternura, pero sin dureza. Les dijo que podían lavarse en el granero, que tendrían privacidad allí. Las toallas estaban en la caja roja. Kyle iría primero, luego Ryan, y Finn al final. No debían regresar hasta estar limpios. Por un momento, nadie se movió. Hasta que Kyle apretó la mandíbula, se puso de pie, tomó su ropa limpia y salió sin decir palabra. Cuando Ryan lo siguió, el ara ya estaba cortando manzanas y revolviendo avena en una olla. Agregó un poco de canela, un ingrediente que había guardado para una ocasión especial, sin saber por qué sintió que ese día había llegado. Finn se quedó parado en la puerta, encorvado y pequeño. Preguntó en voz baja si podía conservar su nombre. Ella se giró preguntándole por qué no lo haría. Él explicó que a veces se los cambiaban cuando los acogían. Ella le aseguró que no lo haría. Él bajó la vista aliviado, porque creía que Dios se lo había dado. Hubo un silencio breve, uno de esos que no pesan, que solo dejan que el alma respire. Ella le preguntó si estaba lo suficientemente caliente. Él asintió. «Entonces, ve», le dijo, y él trotó descalzo hacia el granero con algo parecido a la dignidad en cada paso. El cielo comenzaba a clarear mientras los tres chicos regresaban del granero uno a uno. Kyle fue el último. Aún tenía el cabello húmedo. La camisa le quedaba grande, pero estaba limpia. No dijo nada. Ni siquiera se sentó. Se quedó de pie junto a la mesa como si esperara órdenes. El ara le preguntó si quería cortar leña. Él respondió sin rodeos que quería hacer algo que le cansara los brazos y le calmara la cabeza. Eso cambió algo. El ara no sonrió, pero asintió con una expresión que en otra vida habría sido una caricia. Lo llevó afuera, le mostró el cobertizo de herramientas, el gallinero, el huerto descuidado. No dio explicaciones, solo señaló, y Kyle no hizo preguntas, solo miró, asintió y se puso a trabajar. Mientras tanto, Ryan fue enviado a apilar leña, y Finn, como si ya lo supiera, la siguió por toda la casa, ayudándola a doblar mantas, recoger platos y alinear cosas que nadie le pidió alinear. No hablaba mucho, pero tampoco necesitaba hacerlo. No fue un día perfecto. Hubo silencios largos, momentos en los que el aire se llenaba de tensión sin razón aparente. Finn dejó caer un plato. El ara levantó la voz por el barro en las botas. Ryan no la miró a los ojos por el resto del día, y Kyle no apareció a la hora del almuerzo,
pero cuando el sol se puso detrás de la colina, algo había cambiado en el aire. La casa, esa casa silenciosa durante años, tenía ahora algo que no se podía comprar ni construir: calor. Y justo entonces llamaron a la puerta. 3 golpes secos y luego nada. El ara se quedó inmóvil. Los chicos alzaron la cabeza. Ella caminó hasta la puerta, la abrió con cautela, y allí estaba el pastor Silas Blackwood, alto, delgado, con un abrigo negro y las manos cruzadas, como si rezara incluso cuando no hablaba. Le deseó buenas tardes a el ara, mencionando que en el pueblo le habían dicho que había hecho una compra. El ara salió y cerró la puerta detrás de sí. El pastor seguía allí, firme pero nervioso. Ella le dijo sin rodeos que los había traído a casa. Él no estaba seguro de que fuera ella. Algunos en el pueblo creían que había perdido la razón. «Tal vez la perdí», respondió ella con una calma que no pedía permiso. «Pero lo cierto es que no son ganado». «Lo sé», dijo él bajando la mirada. Pero también sabía que esos chicos habían pasado por más hogares que un perro de caza. Uno de ellos, Kael, le había roto la nariz a un hombre con una herradura y había sido devuelto. «No me romperá la mía», respondió el ara con serenidad. El pastor Blackwood la miró largo rato, luego suspiró. Le preguntó si quería que la ayudara a registrarlos oficialmente, que podían ir con el secretario del condado para hacerlo legal. El ara negó con la cabeza. Aún no. Primero necesitaba saber que se quedarían. Él advirtió que no confiaría en eso, no con lo que habían vivido. Ella miró hacia las colinas, luego hacia la puerta cerrada detrás de ella. Entonces, «Haré historia nueva», dijo. El pastor dejó escapar una leve sonrisa. «Siempre fuiste terca». «Aprendí de los mejores», replicó ella. Él se tocó el sombrero y se giró para irse, pero antes de montar, lanzó una última advertencia. El ara esperaba que supiera lo que estaba haciendo. Acoger a un solo niño ya era difícil. 3 era una resurrección. Ella no respondió, solo lo vio marcharse. Dentro de la casa, Finn espiaba por detrás de la cortina. Preguntó quién era. El ara le dijo que solo era alguien que se preocupaba demasiado, que tenía miedo de lo que les pudiera pasar. «Yo también», respondió Finn sin levantar la vista. Esa noche, el ara sacó su vieja Biblia del baúl, la puso sobre la mesa y los niños se quedaron observando. No preguntaron nada. Les dijo que leía eso cuando tenía su edad, que a veces ayudaba, a veces no, pero que pensó que quizás esa noche querrían escuchar. Y aunque no dijeron una palabra, ella leyó igual. Él pone a los solitarios en 1900, familia y libera a los cautivos de sus cadenas. Cuando cerró el libro, Finn ya dormía. Ryan estaba envuelto en una manta, y Kael, aunque tenía los ojos abiertos, ya no miraba la puerta, la miraba a ella. La noche fue tranquila, demasiado tranquila, pero a la mañana siguiente algo interrumpió el silencio. Un detalle apenas visible, pero que hizo que el corazón de el ara latiera con fuerza. Había sangre, no mucha, solo un delgado hilo rojizo serpenteando desde la parte trasera de la casa hacia los árboles como un rastro descuidado. Los chicos seguían dormidos, o eso creyó. No quiso despertarlos. Todavía no. Primero tenía que saber. Siguió el rastro, cruzó la cerca, bajó por el barranco, se internó en el bosque, y allí lo encontró. Kael, arrodillado junto a una trampa oxidada, con una mano envuelta en un trapo y la otra extendida hacia un conejo moribundo. El animal temblaba, sangraba por el vientre, apenas respiraba. Kael murmuró sin mirarla que no fue su intención, que solo quería ayudar, que pensó que podrían desayunar, pero se resistió. No lloró, no pidió nada, solo observó al conejo,
luego a ella. «Va a morir», afirmó. Elara asintió. «Sí, lo siento». Se agachó, tomó al animal con delicadeza y le dio una muerte rápida, sin dolor. Lo envolvió en tela. Luego miró la mano del muchacho. «Vas a necesitar puntos», le dijo. «He tenido peores», replicó él sin drama. «Pero no me vas a oír quejarme». Ya en casa, Elara limpió la herida y la cosió, bajo la luz de la lámpara. Kyle no se movió, solo miró fijo al frente. Ryan y Finn estaban sentados en la mesa sin hablar, observando en silencio. «Quiero aprender a atrapar», dijo Kyle de pronto, «y a disparar». «¿Para qué?», preguntó ella. «Para poder protegerlos». Elara lo miró a los ojos. Había una madurez que dolía. «Está bien, pero no hoy», le dijo. Él asintió. Esa noche, cuando se acostó, no se acurrucó contra la pared como las noches anteriores. Se acostó de frente a los demás, viéndolos, protegiéndolos, y cuando los niños ya dormían, Elara susurró en la oscuridad: «Gracias». No dijo a quién. No necesitaba hacerlo. El grito despertó a Elara como si un rayo le hubiese sacudido el alma. No fue un quejido infantil, no fue un mamá entre dientes. Fue un grito animal, crudo, arrancado desde lo más hondo del cuerpo, como si el dolor no tuviera forma de salir, excepto así. Corrió por el pasillo con el camisón enredado en los tobillos. La puerta se abrió de golpe y ahí estaba Kyle, cubierto de sudor, las sábanas hechas un nudo alrededor de sus piernas. Una mano arañaba el aire. Su boca estaba abierta de par en par, pero sus ojos seguían cerrados. Finn estaba sentado en la cuna, las manos sobre los oídos. Ryan, congelado junto a la ventana, demasiado asustado para moverse. «Kyle», dijo Elara con voz fuerte. Nada. Él se agitaba murmurando entre sollozos rotos: «Por favor, no otra vez. Detente». Elara cruzó la habitación, se arrodilló y lo tomó por los hombros. «Kyle, no es real. Estás en casa, estás a salvo». Sus ojos se abrieron de golpe. Todo su cuerpo se tensó como si lo hubieran sumergido en hielo. Retrocedió de un salto. «No me toques», gritó. «Soy Elara», dijo ella, tranquila, sin moverse. «Estaba soñando». Kyle miró a su alrededor como si no reconociera nada. Su pecho se agitaba. El sudor bajaba por sus sienes. Finn comenzó a llorar en silencio, con ese llanto entrecortado que uno intenta esconder y no puede. Kyle se cubrió la cara. «Lo siento, no quería asustar a nadie, no quería». Su voz se quebró. Entonces Ryan dio un paso adelante, todavía pálido, pero firme. Dijo en tono bajo que a veces le pasaba, que no siempre era tan malo, pero a veces sí. Kyle preguntó con voz temblorosa si debía dormir en el granero, si podía quedarse callado. «Nadie va al granero», respondió Elara. «Te quedarás aquí». Kyle bajó lentamente la mano. Asusté a Finn. Finn se secó los ojos con la manga y susurró: «Está bien». Kyle tragó saliva. Había soñado que había vuelto el hombre que los compró antes del último sitio. No recordaba su nombre, solo sus botas. Siempre olía a cuerda. «No es él», dijo Elara, sintiendo que se le cerraba la garganta. «¿Estás aquí con nosotros?» Kyle asintió lento, muy lento esta vez, y todos quedaron en silencio. Solo el viento afuera arañaba el techo. Nadie volvió a dormir esa noche. El miedo flotaba en el aire como el humo espeso de una chimenea cerrada. Pero Elara hizo lo que sabía que debía hacerse. No hablar, sino actuar. Bajó a la cocina, encendió la linterna, puso a hervir agua. «Vamos a hacer té», dijo con naturalidad. «¿Té?», preguntó Ryan. «Ayuda», respondió ella sin mirar atrás.
Ayuda a recordar que estamos aquí de verdad. Los tres la siguieron silenciosos como sombras. Cada uno eligió una taza. Finn, una con flores azules. Ryan, una gris y simple. Kyle no eligió hasta que Elara le ofreció una de hojalata abollada en el borde. La tomó sin decir nada. Se sentaron a la mesa, bebieron en silencio. Las manos de Kyle aún temblaban, pero su respiración comenzaba a calmarse. Fue Finn quien rompió el silencio con voz tan suave que apenas se escuchó. Las pesadillas eran como los recuerdos. Elara lo miró y respondió con calma. Eran lo que los recuerdos hacían cuando uno intentaba olvidarlos demasiado rápido. Nadie dijo nada más, pero todos entendieron. Se quedaron sentados hasta que el cielo empezó a clarear y el canto del gallo, aunque débil, sonó menos solitario que el día anterior. Más tarde, esa misma mañana, Elara sacó un hacha del cobertizo. Se la entregó a Kyle. Él la observó con duda. ¿Quieres que corte leña? Quiero que hagas algo que te canse los brazos y te calme la cabeza, dijo. Pero no toques ese montón sin que te enseñe cómo. Si astillas esa cuchilla, te haré afilarla hasta Pascua. Kyle asintió. Por primera vez casi sonrió. Y así, mientras el sol subía, algo más empezaba a levantarse en esa casa, un sentido de dirección. Kyle tenía fuerza, pero no técnica. Había tenido cuchillos, sogas, incluso látigos, pero nunca una herramienta entregada con propósito y mucho menos con enseñanza. Elara le corrigió el agarre. Le enseñó la diferencia entre partir un tronco y partirse un nudillo. No era la clase de instrucción que uno daba con afecto. Era firme, práctica, pero tenía intención. Y Kyle lo absorbía todo como si llevara años esperando que alguien le explicara sin gritos, sin castigos. Para el mediodía ya estaba sudando. La pila de leña crecía y sus pensamientos, al menos por un rato, se tranquilizaban. Ryan, mientras tanto, la ayudaba en el jardín. No hablaba mucho, pero tenía una delicadeza instintiva. Tocaba la tierra como si pudiera romperse. Le devolvía los gusanos al suelo con cuidado, no con miedo, con respeto. Le preguntó de pronto si alguna vez había tenido familia. Elara se detuvo, lo miró. Había tenido, y ahora desaparecida. Él no preguntó más, solo asintió, como si estuviera aprendiendo cuánta pérdida puede cargar una persona sin romperse. Finn, por su parte, barría por voluntad propia, no porque se lo pidieran. Le gustaba hacer líneas en el suelo. Mientras lo hacía, murmuraba canciones viejas sin letra completa, solo fragmentos, himnos olvidados. «Esta pequeña luz mía», susurraba una y otra vez, sin darse cuenta de que Elara lo escuchaba. Esa tarde, mientras horneaba pan, Elara se encontró tarareando la misma melodía. Pasaron 3 días, luego 4, después 1 semana. Los chicos empezaron a cambiar, aunque ninguno lo notó, y ella tampoco lo dijo, pero el cambio ya se había instalado en cada rincón de la casa. Algo había comenzado a florecer en esa casa, aunque nadie lo mencionara. Ryan empezó a leer en voz alta junto al fuego. No era bueno. Tropezaba con las palabras largas, pero Finn siempre aplaudía igual. Kyle ya no pedía tareas, simplemente las hacía. Elara lo descubrió una tarde reparando la bisagra del granero con un clavo torcido. Le preguntó quién le había enseñado eso. Él se encogió de hombros. Ella cuando arregló el pestillo de la puerta. Finn, por su parte, comenzó a dejar pequeños dibujos debajo de la almohada de Elara. Trazos torpes con crayón, a veces irreconocibles, pero siempre había una figura que la representaba a ella. Siempre había una palabra escrita en alguna esquina: hogar. Pero no todo era perfecto. Una noche, Ryan regresó con un ojo morado. Elara lo notó de inmediato. «¿Qué pasó?» «Nada», dijo él. «No me mientas».
Ryan bajó la mirada. Los chicos del pueblo los llamaban basura. Habían insultado a Finn. Él les había dicho que pararan. No lo hicieron. Kyle se quedó parado. No respondió. ¿Y tú por qué no corriste? Ya no corremos más. El ara se agachó. Levantó su barbilla. Eres valiente, dijo con voz suave. Y tonto también. Es lo mismo. A veces sí. Esa noche cocinó un guiso caliente y los sentó a todos cerca del fuego. Más cerca que nunca. Kyle no dijo mucho, pero le dio a Ryan una rebanada extra de pan cuando creyó que nadie lo estaba viendo. A la mañana siguiente llegó una carta. Tenía el sello del condado. El ara la leyó 2 veces, luego la dobló y la metió en el bolsillo de su delantal. Después del desayuno, los reunió. Les informó que les pedían que fueran a la ciudad. Silencio. ¿Por qué?, preguntó Kyle. Querían hacer preguntas, ver si ella estaba en condiciones, si ellos estaban bien. Finn habló con voz firme. No queremos ir. No tienen que quedarse, respondió el ara. Pero deben venir conmigo. Tienen que mostrarles lo que hemos construido aquí. Kyle se puso de pie. Y si intentan llevarnos, entonces les mostraremos quiénes son de verdad, dijo ella. No lo que otros dijeron, no lo que les hicieron, sino en lo que se han convertido. El viaje a la ciudad fue largo y silencioso. Ninguno habló, pero la tensión se sentía en cada respiración contenida, en cada mirada evitada. Cuando llegaron al Palacio de Justicia, el ara apretó los labios. El edificio era de ladrillo rojo imponente. Olía a tinta, barniz y desconfianza. Un empleado los recibió con mirada severa. El ara se mantuvo firme. Los chicos también. Finn tomó la mano de Kyle. Ryan no se inmutó ni un segundo. El interrogatorio fue frío, mecánico. Dormían toda la noche, comían 3 veces al día. Se sentían seguros. Uno a uno, los chicos respondieron, «Sí, sí, sí». La voz de Kyle se quebró una vez, pero repitió la palabra con más fuerza, «Sí». El empleado se recostó en su silla, como si no supiera qué hacer con tanta certeza. «Tiene suerte, señora Thorne», dijo, «más para sí que para ellos. Podrían haberse podrido ahí fuera. No muchos aceptarían a 3 niños y menos con ese historial». Kyle lo interrumpió sin levantar la voz. «Ella no nos aceptó. Nosotros la elegimos». El silencio fue total. El hombre parpadeó. No supo qué responder. Cuando regresaron a casa esa noche, el ara encontró algo bajo su almohada. Un dibujo, 4 figuras de palitos, tomadas de la mano frente a una casita torcida con humo saliendo de la chimenea. Y una palabra escrita en mayúsculas, «Encontrados». Por primera vez desde que enterró a su marido, el ara lloró. No en silencio, no a escondidas. Se sentó en la mesa y dejó que las lágrimas cayeran. Los chicos no preguntaron por qué, solo se quedaron con ella, y fue suficiente. La primera nevada llegó temprano. Cayó en silencio, como un encaje delicado extendiéndose sobre las colinas. Por la mañana, el paisaje había desaparecido bajo un manto blanco. El cielo era gris, denso, como si también se hubiera recogido para descansar. El ara observaba desde el porche con el chal apretado al cuerpo y el aliento elevándose en nubecitas. Dentro, los chicos estaban acurrucados junto a la estufa, compartiendo una sola manta de lana como si fuera un tesoro. «¿Eso es nieve?», preguntó Finn pegando la nariz al cristal. «Lo es», respondió Kyle sin apartar la vista del fuego. «Puedes tocarla todo lo que quieras, pero si sales sin botas, tus dedos se van a quebrar como ramitas». Finn soltó una carcajada, aunque no supo si Kyle hablaba en serio o no. «Desayuno», llamó el ara desde la cocina.
Galletas calientes, pero solo si alguien pone la mesa primero. Kyle se estiró alargando los brazos. Siempre yo, como buen hermano mayor. Finn corrió a su puesto, sin dejar de mirar por la ventana, tratando de atrapar cada copo con la vista. Comieron en un silencio que ya no era incómodo. Era un silencio lleno de cosas no dichas, pero sentidas. Un silencio de comprensión, de tibieza, de familia. Elara los observó por más tiempo del que planeaba. «¿Por qué nos miras así?», preguntó Kyle con una galleta a medio camino hacia su boca. «Porque estoy orgullosa», respondió apenas con un hilo de voz. Los tres se detuvieron. Fue Finn quien estiró su mano y tomó la de ella. No dijo nada, solo la sostuvo, y ese gesto valió más que cualquier palabra. Esa tarde Finn fue quien insistió. «Tenemos que hacer uno», dijo decidido con los guantes puestos al revés. «¿Uno qué?», preguntó Ryan. «Un muñeco de nieve. Nunca he hecho uno». Nadie se opuso, nadie lo dijo, pero todos lo necesitaban. Salieron envueltos en capas, resbalando sobre el hielo como niños que jamás habían tenido un invierno de verdad. Finn dirigía la construcción con seriedad de arquitecto. «Necesita brazos», decía rodeando al muñeco rechoncho, «y un sombrero». «Dale el tuyo», bromeó Kyle. «Ni lo sueñes. Mis orejas se congelan si me lo quito. Tú fuiste el que dijo que lo construyéramos». «Nunca dije que necesitaba escuchar». Kyle estalló en carcajadas, una risa de verdad, libre, profunda. Ryan salió con 2 ramas y una tapa de hojalata para la cabeza. Desde el porche, Elara los miraba con una taza de té caliente entre las manos. No se movía, no hablaba, solo escuchaba el crujido de las botas en la nieve y las risas. Era música de esa que uno no encuentra en ningún disco. Había pasado demasiado tiempo desde que había oído niños reír en ese patio, desde que su esposo también reía con ellos, desde que se permitió imaginar que ese sonido podía volver. Pero allí estaba, y no era nostalgia, era presente. Cuando el sol cayó tras las colinas, el cielo ardía en tonos dorados y violetas. Los chicos regresaron empapados con los rostros rojos por el frío, pero radiantes. Elara preparó un guiso. Colgaron la ropa mojada junto al fuego. Vapor salía de las botas, de los gorros, de los guantes. Finn se envolvió en uno de sus viejos chales. Kyle sacó una baraja de cartas. «¿Quién quiere perder esta noche?» «Siempre haces trampa», respondió Ryan. «Siempre pierdes», replicó Kyle. «Lo uno no quita lo otro», dijo Ryan con una mueca. Jugaron 3 partidas, luego simplemente se quedaron dormidos ahí mismo en el suelo, hechos un ovillo de brazos y piernas entrelazadas. Elara no los movió, solo cubrió la pequeña montaña de cuerpos con otra manta y se quedó allí sentada junto a la estufa, hasta que las brasas se apagaron y el silencio volvió. Pero esta vez no dolía. 5 días después llegó el problema. Elara había ido sola al pueblo. Los suministros escaseaban y los chicos estaban ocupados reparando el gallinero que un mapache había destrozado la noche anterior. Se suponía que sería una visita rápida, pero apenas cruzó la puerta de la tienda general, lo sintió. Algo andaba mal. Tobin, el hombre del mostrador, dejó de apilar sacos de harina y bajó la voz. Le dijo a Elara que alguien había venido preguntando por los chicos. Ella se detuvo en seco. ¿Qué clase de preguntas? Las que no le gustaría que hicieran extraños. Decía tener papeles, decía que era familia. El estómago de Elara se hizo un nudo. ¿Dijo su nombre? No, ni le dio tiempo a nadie de detenerlo. Cabalgó rumbo al este hacia su propiedad. Elara no esperó. Dejó los suministros sin empacar. Montó su caballo como si tuviera 20 años menos, galopó con una urgencia que dolía en los huesos.
La nieve y el aguanieve salpicaban su abrigo, pero no aminoró. Su corazón latía tan fuerte como los cascos del animal, y al llegar a la última colina lo vio. Un caballo oscuro atado frente a su casa. Pesadas alforjas, puertas abiertas. Saltó del lomo antes de que el animal se detuviera. Corrió. Dentro. Los 3 chicos estaban alineados como soldados. Espalda recta, mirada al frente, rígidos. Frente a ellos, un hombre alto, pálido, con un abrigo largo y un bigote perfectamente recortado como villano de novela barata. En una mano, una carpeta. En la otra, algo mucho peor. Un vestido infantil como los que llevaban cuando ella los encontró. «¡Aléjate de ellos!», gritó Elara. El hombre se giró con lentitud. «Tú debes ser la viuda», dijo con una sonrisa ladeada. «No te has perdido». «No, vine a buscar lo que es mío». Él abrió la carpeta. Documentos de transferencia firmados por el juez Amón. 2 condados al sur, legales. Pagaste por carne, no por familia. Él soltó una risa seca. ¡Qué bonita palabra para propiedad robada! Kyle dio un paso al frente. «Dilo otra vez», dijo con voz baja pero temblorosa, «y te parto los dientes». El hombre rió más fuerte. «¿Crees que puedes pelear conmigo, mocoso?» «Ya lo hice, perro callejero», espetó el hombre. «Tú y tus hermanitos». Ryan se colocó al lado de Kyle. «Entonces mordemos», dijo Finn. Se pegó a la pierna de Elara. El hombre metió la mano en su abrigo, pero Elara fue más rápida. Ya tenía el rifle en las manos y no titubeó al apuntarlo. «Inténtalo». El hombre se congeló. «¿Crees que dispararás?» «Tengo miedo, y eso significa que sí podría hacerlo». Él retiró lentamente la mano. «Pagarás por esto». «Ya lo hice», respondió ella, «y aún así me los dejaron». El hombre retrocedió, subió a su caballo y desapareció. Elara no bajó el rifle hasta que el sonido de los cascos se perdió por completo. Esa noche nadie durmió. El fuego ardía abajo, pero no calentaba lo suficiente. Finn tiritaba aferrado a una manta. Kyle mantenía el rifle en el regazo con la mandíbula apretada. Ryan no dejaba de mirar hacia la ventana como si esperara ver al hombre reaparecer en cualquier momento. «Volverá», dijo Kyle sin rodeos. Elara asintió. «Tal vez. Pero estaremos listos para pelear». Ella lo miró. «No, para seguir juntos». Ryan apretó los puños. «Él cree que somos débiles». «Pues que lo piense», respondió Elara. «Es más fácil sorprenderlos así». Que él soltó una risa seca, no de burla, de estrategia. A la mañana siguiente, Elara ensilló el caballo. Esta vez no fue sola. Los 3 chicos la acompañaron al juzgado. Cruzaron la ciudad sin bajar la cabeza. Entraron a la oficina del magistrado Thorne. Elara dejó los documentos falsos sobre el escritorio. «Yo no firmé esto», dijo el magistrado, ajustándose las gafas. El juez Amonde estaba jubilado. No había firmado nada en 1900 años. Entonces alguien está falsificando papeles para secuestrar niños. El magistrado palideció. «Nos encargaremos de eso. Tiene mi palabra». Elara lo miró sin pestañear. «No quiero promesas, quiero nombres y quiero paz». El magistrado asintió con la gravedad de quien entendía perfectamente lo que estaba en juego. Cuando salieron, Elara puso su brazo alrededor de Finn. El niño no dijo nada, solo apoyó la cabeza contra su costado. Ese invierno la nieve siguió cayendo, pero la casa ya no se sentía frágil. Los días eran cortos, las noches largas, pero llenas de una rutina tranquila que les daba algo que nunca habían tenido: ritmo, seguridad, calor. Kyle aprendió a hornear. Ryan devoró todos los libros del altillo, luego los releyó.
y Finn escribió su primera palabra. No fue el perro, no fue el pan, fue Elara. La dejó escrita con tiza en la pared junto al hogar. Cuando ella la vio, no lloró fuerte, solo lo suficiente para que se notara que era de verdad. Cuando llegó la primavera, el jardín estaba vivo. Los muchachos también. Cada uno a su ritmo había empezado a crecer con la tierra. Los rosales se arqueaban como costuras delicadas en la tierra fértil. Elara se movía entre ellos con las mangas arremangadas, tarareando bajito. Era una canción sin letra, pero con esperanza. Finn caminaba detrás de ella, cargando una cesta más grande que él. Preguntó sin aliento si podían cocinar todo ese día. ¿Quieres estofado de col otra vez? Es que pronto es el cumpleaños de Kyle y deberíamos hacer algo especial. Faltan 2 semanas, entonces tenemos tiempo para que quede perfecto. Elara sonrió, no por la ocurrencia, sino porque ya empezaban a pensar en futuro, y eso era nuevo. En el cobertizo, Kyle y Ryan trabajaban como si hubieran nacido allí. Martillaban, cargaban madera, enderezaban clavos. Ya no parecían los niños con sacos en la cabeza. Kyle había crecido varios centímetros desde el invierno. Sus mangas le quedaban cortas y la voz de Ryan ya no sonaba infantil. La casa también había cambiado. Más luz, más orden y más sonidos. Risas, pasos, conversaciones murmuradas. Pero la paz, como siempre en el oeste, tenía fecha de vencimiento. Y la primera advertencia llegó sin firma. Un trozo de pergamino sin sobre deslizado bajo la puerta. Una noche, Elara lo encontró al amanecer, cuando salía con la lámpara en la mano. La caligrafía era elegante, pero las palabras eran un cuchillo. Te los robaste. Esto no se olvida. No se lo dijo a los chicos, solo lo quemó en la chimenea. Pero el pasado había vuelto a olfatear la puerta. La segunda advertencia no fue una carta, fue un pollo desaparecido. Luego una cabra muerta, cuello roto, sin señales de lucha. Kyle fue quien la encontró y fue él quien la enterró antes de que Finn pudiera verla. Fueron lobos, dijo Ryan. Kyle negó. Los lobos no mataban para dejar el cuerpo intacto. Esto fue un mensaje. Elara no discutió, solo empezó a cerrar la puerta con llave y a dormir con el rifle cargado junto a la cama. El cumpleaños de Kyle llegó bajo nubes pesadas, tormenta, truenos que hacían temblar los cristales. Pero dentro de la casa encendieron todas las velas que encontraron y rieron. Finn le talló un silbato de madera. Ryan le regaló una bolsa cosida a mano para llevar herramientas. Elara le dio un abrigo, uno especial. Había pertenecido a su esposo, oscuro, de lana gruesa. Aún conservaba el aroma leve a tabaco y al sol de inviernos pasados. Kyle lo recibió en silencio. «No puedo usar esto», murmuró sin mirarla a los ojos. «Ya lo estás haciendo», respondió Elara. A la mañana siguiente, él se lo puso sin decir palabra, y fue ese mismo día cuando todo cambió. Justo antes del mediodía, Finn pegó la nariz a la ventana de la cocina. «Perro». Elara se acercó. Entre la bruma, un perro callejero, costillas marcadas, ojos amarillos, los observaba desde la arboleda. «No es buena señal», murmuró Elara. Kyle ya estaba afuera. «¡Vuelve!», gritó Elara desde la ventana, pero él negó con la cabeza. «Solo quiero ver». Entonces el perro echó a correr, pero no hacia la casa, sino al bosque. Y justo cuando desapareció, se escuchó el eco de un disparo. 1. Luego silencio. Luego 3 más. Kyle cayó al suelo. Ryan sacó a Finn de la ventana en un segundo. Elara se quedó congelada. No por falta de coraje, sino porque su cuerpo ya reconocía ese ritmo. Un disparo para advertir. 1 para herir. 2 más para mostrar que no fue un error. Ella sabía lo que significaba. La estaban vigilando
y ahora se estaban acercando. Esa noche no durmieron. El ara obligó a los niños a quedarse en la cocina, lejos de las ventanas. Comieron pan frío y frijoles. Kael, con la mandíbula apretada, no soltó el rifle en ningún momento. Sus ojos iban de rincón en rincón, como si pudieran ver el peligro antes de que apareciera. Ya no era el mismo niño. Había crecido, pero esa noche parecía aún mayor de lo que debía ser a su edad. ¿Crees que vendrán de noche?, preguntó Ryan. No, respondió el ara. Los cobardes no caminan entre sombras, esperan la luz. Y esperaron. La mañana siguiente trajo niebla, nada más, pero el miedo seguía anclado en las paredes. Pasaron 2 días, luego 3, la comida comenzaba a escasear. «Puedo ir al pueblo», dijo Kael al fin. «Soy más rápido». «Eres un chico», le respondió el ara. «Si te ven, preguntarán por ti. Ya saben quién. Eres...» Él no discutió, solo tomó el camino largo, evitó la carretera. 3 horas de ida, 3 de vuelta. Cuando regresó, estaba pálido. «¿Qué pasó?», preguntó Ryan. «Hay un hombre nuevo en el pueblo», respondió Kael. «Sigue preguntando por mí, preguntando si el ara vive sola. ¿Le dijiste algo a alguien?». No hacía falta. El sheriff ya lo había notado, pero no estaba solo. Esa noche, el ara desempacó una caja que no abría desde que murió su esposo. Dentro había un revólver, una caja de municiones y un mapa. Lo extendió sobre la mesa. «Hay un lugar seguro, 3 valles más allá, una finca manejada por la iglesia. Ayudan a familias. Si salgo esta noche, ¿puedo llegar antes del amanecer y hablar con el pastor?». «¿Vas sola?», preguntó Ryan. «Alguien debe quedarse y proteger la casa si yo no regreso». «No nos iremos», dijo Kael con firmeza. «Y eso es lo que más me preocupa», dijo ella. Al final, el ara partió al anochecer. Cabalgaba con el revólver atado, al costado una bolsa con pan seco y carne salada en la alforja y la esperanza de volver antes de que algo saliera mal. Pero el peligro no esperó. Al amanecer, aún a mediodía de la cinta, escuchó el trueno de cascos. Una tormenta distinta, no de lluvia, sino de hombres. Intentó desviar su caballo por un arroyo estrecho, pero eran más rápidos. En menos de 1 hora estaba rodeada. 3 jinetes, rostros cubiertos, armas desenfundadas. El que iba al frente se acercó girando en círculos como un buitre. «¿A dónde vas, señorita?», preguntó con tono burlón. «A la iglesia», respondió el ara. «No es asunto tuyo». «No, pero esos 3 niños que estás albergando sí lo son», respondió él. «Los dejaron como basura. Yo los recogí, les di un hogar. Se lo robaste a alguien que pagó bien por ellos. Entonces tal vez el sistema está roto». «Puede ser», dijo él riendo, «pero eso no cambia la ley». «Entonces quizás la ley también esté rota». Él entrecerró los ojos. «Eres ya valiente para estar sola. Tengo suficiente plomo para repartir», dijo el ara levantando el revólver. «Y yo tengo amigos», dijo él silbando. 4 hombres más salieron del bosque. Ella no bajó el arma, tampoco disparó. En cambio, desmontó. «Si van a llevarme, tendrán que arrastrarme. No voy a caminar con hombres como ustedes». «No será necesario», dijo el líder y la golpeó. Mientras tanto, en la cabaña, los chicos esperaban 1 día, 2, 3. Kael ya no podía más. Ella no los dejaría, dijo. Tal vez se quedó atascada o herida, intentó decir Ryan. Kael negó. Algo pasó. Abrió la caja que el ara había dejado, el segundo revólver, el mapa, nombres escritos a mano. «Vamos por ella», dijo Kael. «No podemos dejar la casa», dijo Ryan.
Finn, que había estado callado todo ese tiempo, levantó la vista. «Yo voy». «No eres lo suficientemente fuerte», respondió Kyle. «No me importa. Ella es mi mamá, y eso los detuvo a todos». Nadie había dicho esa palabra hasta entonces, pero ya no necesitaba explicarse. A la mañana siguiente empacaron lo esencial y partieron. El camino era duro, pero no más que lo que ya habían vivido. Siguieron la ruta que Elara había trazado en el mapa. Cada curva, cada árbol torcido, buscando rastros, buscando algo que les dijera, ella estuvo aquí. A mediodía la encontraron, no a Elara, al caballo con un disparo en el pecho. Kyle cayó de rodillas. El animal aún estaba tibio, pero no había señal de ella. Solo un rastro de sangre, apenas visible, que se deslizaba hacia el este, hacia las colinas, lejos del pueblo, lejos de la iglesia, hacia donde los hombres llevaban a quienes no querían que fueran encontrados. Kyle se levantó con los ojos encendidos. «La vamos a traer de vuelta», y lo dijo como una promesa. Se movieron antes del amanecer del día siguiente. Caminaron entre la niebla usando los árboles como cobertura. Kyle llevaba el mapa enrollado bajo el brazo, el revólver enfundado al costado. No parecía un niño, parecía alguien con una misión. Rhiann iba detrás vigilando cada crujido de rama. Finn caminaba entre ambos con los puños apretados y una honda de madera colgando del cuello. No habló desde que encontraron al caballo, pero tampoco lloró. Solo dijo una cosa: «Está viva». Y nadie se atrevió a contradecirlo porque creer lo contrario no era una opción. Las colinas eran crueles. Las zarzas se les clavaban en las piernas. El aire se volvía más delgado con cada paso, pero entonces Rhiann vio la primera huella, pequeña, angosta, con un ligero arrastre, como si quien la dejara caminara con esfuerzo. «Es de mujer», dijo. Kyle se agachó, pasó los dedos por la marca. Sus labios se movieron. No dijo nada en voz alta. Tal vez fue una oración o un recuerdo. «Estamos cerca», susurró. Y no era esperanza, era certeza. La encontraron por accidente. Estaban cruzando un estrecho paso entre rocas cuando Finn se detuvo en seco y tiró de la manga de Kyle. «Allí», susurró. Más allá de los árboles, entre la maleza húmeda y el musgo, se alzaba una choza desvencijada, vieja, inclinada, como si la montaña se hubiera cansado de sostenerla. De la chimenea salía humo, no mucho, pero el suficiente para saber que dentro había alguien. En el Nusinchostantuna porche colgaba una bufanda roja rasgada. «Es de ella», dijo Finn con voz firme. «Podría ser una trampa», advirtió Rhiann. «No podemos esperar», respondió Kyle. Entramos en silencio, rápido, sin errores. Se acercaron agachados. Los tablones del porche crujieron bajo las botas de Kyle, pero no se detuvo. Le hizo una señal a Finn para que se quedara atrás. Rhiann sacó su cuchillo. La puerta estaba entreabierta. Kyle pegó el oído al marco. Silencio. Empujó. La luz entró en la cabaña y lo primero que olieron fue sangre seca, sudor y miedo. Una silla rota, una cuerda deshilachada en el suelo, una mesa volcada. «Allí», susurró Rhiann apuntando hacia un rincón. Estaba atada al poste de la cama, Elara, las muñecas rojas, el vestido rasgado, un moretón violáceo bajo el pómulo, pero los ojos abiertos, vivos, fijos en ellos. Y cuando los vio, no gritó, no lloró, solo sonrió. Sabía que vendrían. Kyle corrió. Cortó las cuerdas con las manos temblando. «¿Te lastimaron?» «No de la forma que querían», dijo ella con la voz áspera pero intacta. Rhiann corrió hacia la ventana. «No hay señales de ellos. Tal vez volverán», interrumpió Elara.
Solo salieron por provisiones. ¿Quiénes? No me buscan solo a mí, buscan a los chicos, un nuevo comprador. Dicen que huérfanos como ustedes valen el doble si ya están acostumbrados. Entonces, la voz de Finn surgió desde la puerta. «Vienen». Estaba allí, piedra en mano, los ojos abiertos como faroles. 3. Hombres subiendo el sendero. Kyle ayudó a Elara a ponerse de pie. «¿Puedes correr?» «No, pero puedo apoyarme en ti». «Entonces vamos». La puerta trasera daba a un barranco, empinado, resbaloso, cubierto de piedras con musgo. No había tiempo para dudar. Kyle fue el primero, sosteniendo a Elara con un brazo, ayudándola a bajar mientras ella se tambaleaba. Ryan bajó detrás cubriéndolos. Finn fue el último, y no habían llegado ni a la mitad cuando un grito estalló desde la colina. «¡Allí, ahí van!». Los disparos no tardaron. 3, 4, 5. El eco de los cascos, las balas rompiendo ramas, astillando corteza, mordiendo el suelo a sus pies. Ryan giró, apuntó con el revólver de Elara y disparó una vez. Uno de los hombres cayó. Los otros se dispersaron, pero no por mucho. «Nos rodearán», dijo Kyle. «No saldremos si no ganamos tiempo». Elara apretó los dientes. «Hay una mina abandonada a menos de 1 kilómetro. Mi esposo solía cazar cerca de Mindouinsinde, allí. Si sigue en pie puede darnos cobertura». «Entonces vamos», respondió Kyle. Corrieron. Elara apoyada en él, con cada paso más pesada. Finn resbaló 2 veces, pero Ryan lo levantó sin detenerse. La entrada de la mina apareció entre los árboles como la boca de una bestia dormida, semiderruida, oscura, abierta. Kyle no dudó. Entraron. La linterna colgaba de su cinturón. La luz apenas tocaba los rieles oxidados del suelo. Un carro viejo, volcado, el aire húmedo, denso. «Más adentro», ordenó Kyle. «Buscaremos un hueco donde escondernos». Finn se aferró a la camisa de Ryan. «¿Y si se derrumba?» «Entonces arriesgamos eso porque allá afuera es peor». No tardaron en escucharlos. Botas, ecos, respiraciones entrecortadas. «Te dije que venían por aquí abajo», murmuró uno de los hombres. «No llegarán lejos. Esta cueva es su ataúd». Kyle se escondió en una curva. Pasó el revólver a Elara. Ella lo miró con un temblor en las manos. «Si se acercan...». «Demasiado», dispara sin preguntar. Él se perdió en la oscuridad. Esperó. Contuvo el aliento. El primero pasó. Kyle lo golpeó con un trozo de riel oxidado. Cayó sin emitir sonido. El segundo giró gritando, pero Ryan lo embistió con el cuchillo listo. El tercero levantó su pistola, pero no alcanzó a disparar. Elara lo hizo primero. El disparo retumbó como una explosión en la mina. Ella bajó el arma. Temblaba. «No pensé que lo haría, pero lo hiciste», dijo Kyle tomando el arma con cuidado. «Nos salvaste. Aún no estamos a salvo». Y tenía razón. El cuarto hombre aún respiraba. El cuarto hombre no estaba muerto, solo herido. Sangraba por la mejilla, intentando arrastrarse por el suelo con la mano extendida hacia su arma caída. «Por favor», jadeó. «Yo no los vendí, solo cumplía órdenes». Kyle lo miró. Luego miró a Elara. Ella se agachó, tomó el arma del suelo con calma. «Dile a quien te envió», dijo con voz baja pero firme, «que si se acercan otra vez a mis muchachos, al siguiente le disparo entre los ojos». Se levantó, devolvió el revólver a su cinturón y se dio la vuelta. «Déjalo». «¿En serio?», preguntó Ryan. «Sí, que regrese caminando, que cuente lo que vio y que sepa que tuvimos compasión una vez». Salieron de la mina por un pozo lateral que Kyle recordaba del mapa. Les tomó el doble de tiempo rodear la cresta, pero al atardecer ya habían dejado atrás la sangre, el humo y la cabaña.
Al amanecer siguiente estaban de regreso en casa. Nadie habló, solo dejaron las mochilas. Finn se tumbó sobre la alfombra sin siquiera quitarse los zapatos. Ryan se sentó en silencio. Kyle se quedó de pie, mirando por la ventana como si esperara ver otro caballo con alforjas oscuras. Y el ara solo respiró. Pasaron semanas antes de que alguno mencionara lo ocurrido, pero una noche, mientras secaban los platos, Finn se acercó a Elara. ¿Crees que volverán? Ella se detuvo, no respondió de inmediato. Puede ser, dijo al fin, pero ahora somos más fuertes. Y lo eran. Kyle construyó una segunda valla. Ryan colocó trampas. Elara adoptó un sabueso enorme y silencioso que dormía bajo su cama y patrullaba el porche como un centinela. El miedo no desapareció, pero dejó de gobernarlos. Plantaron un árbol donde estaba la mina, pequeño, delgado, pero vivo. No floreció hasta la primavera, y cuando lo hizo, fue Finn quien lo notó. Entró corriendo con la cara manchada de barro. «Tiene flores», gritó, «blancas de verdad». Elara dejó caer el molde de tarta que estaba secando. Corrió tras él hasta el borde del campo. Allí estaba el árbol, tierno, valiente, floreciendo, y en silencio todos supieron que habían sobrevivido. Kyle se arrodilló junto al árbol y rozó un pétalo blanco entre sus dedos ásperos. «Te dije que crecería», dijo. «No dijiste que moriría con la primera helada», respondió Ryan desde atrás. «Cállate». Elara se rió, y no fue una risa por compromiso. Fue una de esas que liberan el pecho, que barren los restos del invierno interior. Los chicos también se estaban curando, pero no solo de los golpes y el hambre. Se estaban curando del silencio, del abandono, de no haber sido deseados, aunque incluso la paz tiene un precio. Esa noche alguien golpeó la puerta. No fue un llamado tímido, fueron 3 golpes firmes. Luego, silencio. Kyle fue el primero en levantarse con la mano en el revólver. Ryan se asomó por la cortina. Solo un jinete, el caballo agotado. Elara se adelantó. «Déjame a mí». Su voz era tranquila. Ya no era la misma mujer que un día compró 3 niños. Era otra, más fuerte, más clara. Abrió la puerta y no era un hombre. Era un chico apenas mayor que Kyle, con un sombrero demasiado grande y las botas desgastadas hasta el alma, los ojos rojos, la espalda doblada. Llevaba un telegrama arrugado en la mano. «¿Eres Elara Thorne?», preguntó con la voz temblorosa. «Soy yo», dijo ella. Le entregó el papel. Llegó urgente. Decía que si no cabalgaba, derecho, los niños morirían. Elara sintió que el suelo temblaba. Desplegó el mensaje con manos tensas. 3 niños secuestrados. Carreta rumbo al sur. Subasta en curso. Necesito ayuda. Silas. No necesitaba más. No preguntó quién era Silas. Sabía perfectamente quién. Uno de los que alguna vez logró escapar. Uno de los que prometió no olvidarse de los otros. «Yo cabalgaré», dijo Kyle atándose las botas. «No», dijo Elara. «Lo haré yo». La habitación se congeló. «No te estoy pidiendo permiso», agregó. «Te lo estoy diciendo. He pasado años intentando construir un hogar para chicos que nunca supieron cómo se sentía uno», dijo con voz firme. «Y si hay otros allá afuera, no voy a esperar a que otra tumba lo recuerde». Se giró hacia Ryan. «Ensilla los caballos, salimos en 1 hora», y nadie discutió. Al amanecer ya estaban cruzando la cresta. La lluvia les mordía los hombros como un animal cansado de avisar, pero no se detuvieron. Elara iba al frente, Kyle y Ryan detrás, cada uno con una convicción silenciosa en los ojos. El río estaba crecido por las tormentas, pero sabían por dónde cruzar. Una curva poco profunda, donde las rocas rojas parecían marcas de advertencia.
Del otro lado, el ara desmontó. Se arrodilló, tocó la tierra. 4 ruedas pesadas. Iban con prisa. Murmuró. No debían llevar más de un día de ventaja. Siguieron adelante. El paisaje cambió. Los árboles se volvieron polvo, los caminos más duros, el aire más espeso. Al anochecer, llegaron a un puesto comercial con las ventanas tapiadas. Olor a sangre, cristales rotos. Un hombre barría en silencio. El ara se acercó. 3 niños pasaron por aquí atados. Uno cojeaba. El hombre levantó la vista. Sus ojos eran duros. ¿Y por qué debería decírtelo? Ryan dio un paso al frente. Porque si no, lo haces tú, ella volverá a preguntar. Y luego lo haré yo. El hombre vaciló. Luego señaló al sur. Habían roto el eje de la carreta. Allí lo repararon. Dijeron que iban rumbo al molino de Porter. El ara se tensó. Subasta privada. ¿Qué dijiste?, preguntó Kyle. Subasta donde nadie grita, pero todos pagan alto. Esa noche no durmieron. Cabalgaban bajo la luna como si la oscuridad fuera aliada. Cuando llegaron al filo del valle, el sol aún no se alzaba, pero abajo ya ardían fuegos. Docenas de tiendas de campaña, hombres armados y al centro un corral de cajas apiladas y alambre de púas. 3 chicos pequeños. Uno se abrazaba el estómago, otro tenía un saco aún atado al cuello. El ara no lloró, solo exhaló, lenta, firme. Entramos en silencio, dijo. No, respondió Ryan abriendo su abrigo. Tenía dinamita. Kyle lo miró incrédulo. ¿Has estado cargando eso? Solo por una causa justa, dijo Ryan. Y esta lo es. Esperaron hasta la medianoche. El ara fue la primera en moverse. Descendió con la calma de quien ya no pide permiso. Caminó hacia las cajas como si fuera parte del lugar, como si perteneciera allí, y nadie la detuvo. Los niños la vieron, parpadearon. Uno extendió la mano. Ella se la llevó a los labios. Luego cortó el alambre. Ryan encendió la mecha. Kyle montó al caballo. La explosión sacudió las tiendas. Los guardias corrieron. La confusión fue total. Y en ese instante el ara sacó a los chicos. Corrieron, cabalgaron, no miraron atrás y cuando amaneció, ya estaban en casa. Los 3 niños rescatados dormían abrazados en la sala. El perro de el ara, que antes apenas movía la cola, ahora se negaba a despegarse de ellos. Y aunque nadie lo dijo, todos lo sabían. Algo había cambiado. Pasaron semanas antes de que alguien tocara el tema otra vez hasta que Silas llegó. Montaba una mula con un sombrero tan ancho que le cubría la mitad del rostro, pero su sonrisa era inconfundible. ¿Recibiste mi mensaje?, dijo. Lo recibí, respondió el ara sin siquiera hacerle pasar. Silas sacó de su abrigo un cuaderno gastado. Lo puso sobre la mesa. Nombres, edades, destinos. El ara lo leyó. Cada línea una historia que aún no terminaba. Niños como Kyle, Ryan, Finn, niños que aún estaban atrapados. Hay más, dijo Silas. Demasiados. El ara no desvió la mirada. Entonces seguimos. Tú, los chicos y cualquiera que quiera ayudar. Silas asintió. Bienvenida a la lucha. Esa noche Kyle se sentó en el porche con la linterna apagada, pero en el regazo. Finn se quedó dormido, recostado contra el perro. Ryan, afilando madera, tallaba algo para uno de los nuevos pequeños. El ara salió con Caleb, uno de los recién llegados en brazos. El niño levantó la vista. Ellos son mi nueva familia. El ara no dudó. Somos la verdadera familia. Y en la distancia relámpagos recorrieron las colinas, pero nadie se encogió. Por primera vez no le temían a la tormenta, porque ahora sabían quiénes eran. La tormenta llegó con un gruñido bajo justo pasada la medianoche.
No fue un estallido, fue un susurro largo, como si el cielo también hubiera estado esperando este momento. La lluvia no cayó de golpe, se deslizó despacio, mojando las ventanas como una vieja voz que volvía a casa. Y lo más increíble, nadie se despertó. Ni siquiera Finn, que antes se alteraba al más leve crujido del techo, ahora dormía profundo, acurrucado junto al perro. Kyle roncaba suave, un libro aún abierto en su regazo. Ryan se había quedado dormido de pie en el marco de la puerta, cuchillo en mano, y Elara, sentada junto a la chimenea, con una taza de café frío entre las manos, miraba el fuego sin pensar, sin esperar, solo sintiendo. La cabaña ya no era solo suya, ahora estaba llena de pasos, de risas, de vida. Al fondo, en una de las habitaciones dormían los más nuevos, Caleb, Liam y Asher. Este último aún lloraba a veces en sueños, aunque intentaba disimularlo, pero esa misma noche, antes de dormirse, le había entregado a Elara un papel arrugado, con una sola palabra escrita en carbón, con letras torcidas: mamá. Nadie se lo había pedido, nadie le había dicho cómo se escribía, pero de algún modo lo sabía. Elara lo guardó doblado en su delantal, cerca del corazón. «Se están recuperando», susurró al fuego. Ryan, medio dormido, asintió desde la puerta. «Nosotros también». Afuera, el viento cambió. Traía olor a barro y a flores silvestres. Dos señales que Elara conocía bien. La primavera había llegado otra vez, y esta vez la casa estaba lista para recibirla. Pasaron los días y la casa ya no era silenciosa. Ahora bullía de pasos, de juegos, de voces que cantaban fuera de tono, pero con el corazón. Kyle enseñaba a pescar a los más pequeños, aunque Finn juraba que los gusanos le daban arcadas. Ryan tallaba juguetes de madera. Decía que eran solo para tener las manos ocupadas, pero cada borde liso hablaba de cariño. Elara plantaba. Añadió más rosas al jardín. Decía que más flores significaban más cosas por las que quedarse. Caleb la ayudaba, no por amor a la jardinería, sino porque le gustaba estar cerca de ella. A veces preguntaba sin preguntarlo: «¿Tú crees que yo voy a crecer más alto? ¿Tú crees que esta sea mi familia?» Elara nunca dudaba. «Ya lo es». Una tarde Kyle recibió una carta. La leyó 2 veces. «¿Vas a decir que sí?», preguntó Ryan. Elara miró por la ventana. Los niños corrían entre luciérnagas y tierra húmeda. La risa se mezclaba con el crujir del piso de madera. Ella no respondió con palabras, pero la respuesta estaba en cada rincón de esa casa. Sí, ya había dicho que sí. Los años pasaron, y el árbol que habían plantado junto a la mina creció alto, firme, cubierto de hojas nuevas cada primavera. Bajo su sombra colocaron un pequeño cartel. No decía nombres, solo decía: para los que nunca lo lograron y para los que sí. Y la casa también creció con más cuartos, más mantas, más niños. Algunos llegaban, golpeados, otros callados, pero ninguno se quedaba así por mucho tiempo, porque Elara jamás cerró la puerta a nadie. Y con el tiempo, el pueblo comenzó a llamarla por otro nombre. Ya no era solo la viuda Thorne. A la casa la llamaban la luz de la bendición. La luz de la bendición. Así la llamaban. Pero para los niños que la habitaban no era un símbolo, era su casa. Allí nadie preguntaba de dónde venías, solo si querías quedarte. Y aunque el mundo afuera seguía igual de duro, en ese rincón se vivía de otra manera. Una tarde, Elara estaba en el jardín, las manos cubiertas de tierra, cuando Caleb, ya más alto, más fuerte, la llamó desde el porche. «¡Hay otro!», gritó. «Uno más llegó». Ella se limpió las manos en el delantal, como siempre,
y caminó con esa mezcla de calma y prisa que solo conocen las madres que nunca pidieron serlo, pero que lo son. El niño nuevo estaba junto a la puerta. Flaco, ojos grandes, mirada vieja en cuerpo pequeño. No habló, solo le extendió una hoja de papel. El ara la tomó. Una sola palabra estaba escrita: hogar. Y con eso bastaba. El ara lo abrazó. ¿Cómo había hecho con tantos otros? Sin preguntas, sin condiciones. Esa noche hubo sopa caliente, mantas limpias y un lugar reservado junto al fuego. Kyle estaba en el porche, linterna en mano. Ryan leía junto al ventanal. Finn jugaba con los más pequeños enseñándoles a escribir su nombre. Y el ara. El ara se quedó en la puerta por un momento, viendo todo lo que alguna vez creyó perdido, pero no dijo nada. No lo necesitaba porque lo que se construyó allí no fue solo una casa. Fue algo mucho más difícil, una familia. Y en un mundo donde muchos nacen sin pertenecer a ningún sitio, ella les dio el mayor regalo que puede darse sin prometer nada. Un lugar donde quedarse, un lugar para ser vistos, un lugar para ser amados. Y mientras la noche caía una vez más, la luz de la cabaña seguía encendida para quien la necesitara, para quien llegara roto, para quien por fin volviera a casa. Esta historia no es solo sobre una viuda, es sobre cada mujer que dio amor cuando no tenía nada, sobre cada niño que, aún sin palabras, escribió hogar con el corazón.